Hola, un saludo en el amor de Cristo Jesús. Hoy quiero compartir contigo a través de este video un testimonio que te hará reflexionar acerca sobre el pecado del aborto, ya que las consecuencias del aborto no la viven directamente las personas que abortan, las mujeres que tienen a sus bebés en el vientre, sino que lo viven los padres, lo viven los abuelos de estas criaturas, el papá y la mamá que le dice a su hija, a su hijo, es mejor que abortes. Estas consecuencias la viven aquellos amigos, aquellas amigas que inducen a sus amigos a que aborten, a que es la mejor solución para que no se vean estancados sus estudios, para que ese novio o esa persona que te pretende no te deje, por el que dirán, por el orgullo, por la vanidad, por el culto al cuerpo y por otras circunstancias. El pecado del aborto es un pecado grave, es un pecado que tiene unas consecuencias no solamente aquí, sino cuando partimos de este mundo. Miren, a veces nosotros desconocemos lo que estamos viviendo en estos tiempos y andamos muy afanados protegiéndonos contra esta pandemia. Andamos muy desesperados buscando la manera de que esta pandemia y que las demás cosas venideras no nos toquen. De hecho, en este canal, de una manera sencilla y humilde, hemos venido compartiendo también cómo nuestra Madre del Cielo, San José y nuestro Señor Jesucristo nos protegen para esos tiempos. Pero esa protección tiene un ingrediente muy grande que se llama fe. Y cuando en el corazón de una persona hay fe, hay una muy buena conducta, hay vida de sacramentos y hay una vida de oración. Así que hoy quiero compartir contigo esta experiencia, porque quizás estás pasando por un momento difícil en tu vida. Quizás estás pasando por momentos en que, aunque lo tengas todo, no eres feliz. Aunque lo tengas todo, aunque tengas dinero, aunque tengas fama, aunque tengas placeres, no eres feliz. Es como si algo te faltara dentro de tu corazón. Pues bien, esta es la historia que aconteció más o menos en el 2011. En esa época empecé a desarrollar una enfermedad autoinmune en mi cuerpo y esta enfermedad hizo que se generaran otras patologías y que algunos órganos ya estuvieran comprometidos. De hecho, me diagnosticaron un lupus en la sangre, una miastenia gravis, y era tanta el daño de esta enfermedad que mi pronóstico de vida estuvo más o menos entre 15 a un mes. En el transcurso de esos días en que me mandaron para mi casa a morir, tuve la gracia de tener un sueño con la Santísima Virgen María. Y en ese sueño es como si me estuviesen operando en un quirófano. Y en ese quirófano estaba mi esposa allí sentadita en un rincón. Y había un cuadro de la Virgen dentro de ese quirófano, y de ese cuadro de la Virgen empezó a salir una voz dulce, tierna, amorosa, una voz que nunca voy a olvidar. Y mi esposa lloraba y lloraba y lloraba porque aquellos médicos trataban de salvarme la vida. Así que del cuadro, con la imagen de la Virgen, empezó a salir una voz dulce, hermosa, que empezó a hablarle a mi esposa y le decía: no estés triste, ya no llores. Y empezó a consolarla, a consolarla y a consolarla hasta el punto que mi esposa dejó de llorar. Y cuando mi esposa en el sueño dejó de llorar, la Virgen le dice: ahora mira ese quirófano, ya mi hijo Jesús lo está sanando. Ya mi hijo Jesús le está restaurando su sangre y le está restaurando sus órganos. Y precisamente así fue. Después de aquel sueño, después de que desperté, yo estaba en sillas de ruedas, yo estaba casi ciego, había perdido ya parte de la razón, de la memoria, y fui paulatinamente recuperándome hasta que la enfermedad desapareció de mi cuerpo. ¿Por qué hago esta introducción con mi testimonio? Porque lo que les voy a contar acerca del aborto aconteció en ese lecho, cuando estaba en esa recuperación. Y porque a través de este testimonio que te cuento brevemente,
no te lo cuento para que digan tan bueno para Jorge que recibió un milagro del Señor a través de María, sino para hacerte sentir que también para ti hay un milagro y que también la Santísima Virgen María está deseando tocar tu corazón, está deseando tocar tu vida, que la Santísima Virgen María está deseando que le abras la puerta a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo, porque quiere sanar en ti, porque quiere romper en ti, porque quiere hacer que te conviertas, porque quiere romper en ti ese pecado, esa consecuencia del aborto. Así que por eso te comparto ese testimonio. En mi recuperación, fue una joven que antes de caer en ese estado crítico, esta joven iba a los grupos de oración. Y cada vez que en los grupos de oración teníamos esos momentos de alabanza, esos momentos de perdón, esos momentos de adoración, esta joven tenía, digámoslo así, entraba en una nostalgia grandísima y aquella joven se ponía sus manos aquí en su vientre y comenzaba a llorar desconsoladamente. Y aquella joven siempre que había oración de sanación interior, siempre que había esa oración de perdón, siempre que había ese momento de adoración, aquella joven siempre entraba en un llanto y ponía sus manos ahí en su vientre y lloraba y lloraba. Así que aquella joven fue a visitarme después de que me dieron de alta, después de que empecé a tener mi mejoría. Aquella joven fue a visitarme a mi casa y, y aquella joven aquel día, recuerdo que empezamos nuevamente a orar. Y cuando empezamos a orar nuevamente, esta joven empezó a llorar, a llorar, a llorar, y esta joven no contenía el llanto, y esta joven a medida que lloraba se ponía sus manos en su vientre. Así que aquel día y terminamos la oración, ya llegada la noche hice mi Santo Rosario y al hacer el Santo Rosario le dije al Señor, mira Señor, si es tu voluntad muéstrame la causa por la cual esta joven llora tanto, muéstrame Señor Jesús, o Señor, si no me puedes mostrar, entonces Señor recibe este Santo Rosario, recibe esta oración que voy a hacer por ella. Tú lo ves todo, tú lo conoces todo, Señor, para que sanes, Señor Jesucristo, lo que a ella la atormenta, lo que a ella la angustia, lo que hay en su vida que no le permite ser feliz. Así que después de quedar dormido, entré en un sueño. Y en ese sueño, el Señor me llevó a un hospital viejo. Se veía su fachada como en ruinas. Incluso no había sol, lo rodeaba como una nube espesa, una nube gris. Y se sentía como un miedo, como un temor al acercarse a ese lugar. Y Jesús me dice en el sueño, mira, no puedo entrar allí, hijo. Así que vas a entrar tú y vas a ver lo que allí sucede. Así que di mis pasos hacia adelante y llegué a la entrada de ese hospital. Y cuando llegué a la entrada de ese hospital me encontré con algo realmente feo, con algo realmente tenebroso, porque en sus paredes, en el piso, podía ver la sangre e incluso se podía visualizar marcas de sangre como si fueran dejadas por las manos, como bregándose en agarrar del piso de las paredes, como si a las personas que entraran allí las entraran aladas de los pies y en contra de su voluntad. Y a medida que empecé a adentrar, empecé a escuchar unos gemidos, alaridos, unos gritos de dolor. Escuchaba voces de mujeres, de hombres que gritaban desesperados, no más, no más, no más. Así que seguí entrando y llegué a una habitación de aquel hospital. Cuando entré a aquella habitación, veo que allí hay una mujer y está con su batola, con su pijama que a veces colocan en los hospitales como cuando van para una cirugía. Aquella mujer estaba acostada en una cama como en posición de parto. Y aquella mujer me decía, váyase, váyase, no estés aquí que te pueden hacer daño.
Y sin embargo, cuando esta mujer me decía esto, algo empezó a pasar en ella. Esta mujer empezó a sentir contracciones fuertes de parto. Empezó a sudar y empezó a gritar fuertemente a causa del dolor. Luego sale de ella un bebé que todavía no tenía todos los meses de gestación. Y este bebé, bendito sea el Señor, cae ahí al lado de la cama donde ella estaba. Y luego esta mujer me dice, váyase que ya viene, váyase que ya viene. Y me gritaba desesperada, váyase que él ya viene, váyase. Y yo, ¿quién viene? Le decía yo en el sueño, ¿quién viene? Y me decía, ya viene él, ya viene él. Y cuando me decía, ya viene él, pude observar por la ventana que se acercaba como si fuera un médico, porque traía una batola blanca. Pero cuando se acerca, observo que era un demonio y su batola era llena de sangre. Y me dice ella, ese es el demonio que tienta a los médicos para hacer abortos. Váyase, váyase. Y no me dio tiempo de salir, sino que me escondí bajo una mesa. Y cuando llegó aquel demonio, cogió en sus manos, bendito sea Dios, cogió en sus manos el bebé de esta mujer. Y empezó este demonio a coger sus deditos y a mutilar sus deditos. Empezó luego arrancando y desmembrando sus brazos. Luego lo hizo con sus piernas y arrancaba las piernas y esta mujer gritaba, no, no, a mi hijo no, a mi hijo no. Pero era en vano lo que gritaba esta mujer. Luego cogía y les traía sus órganos pequeños y se los iba estripando, hasta que lo último que hace este demonio es que coge su cabecita, su cerebro y se lo estripa todo. Aquella mujer, viendo esa imagen, llora, llora y llora inconsolablemente. Luego este demonio se dirige hacia esta mujer y es allí la parte más fuerte, porque lo mismo que le hizo al bebé, de la misma forma que el bebé fue destruido en el aborto, de la misma manera en que el bebé fue sacrificado, asimismo este demonio comienza a atormentar a esta joven y empieza a arrancarle los dedos y luego le arranca los brazos, empieza a desmembrar toda esta mujer y le va fracturando las piernas, luego le arranca las piernas de su zona torácica, mete luego su mano dentro de su estómago y empieza a sacar su intestino y empieza a destruirlo, saca el hígado y empieza este demonio a destruir todos los órganos y esta mujer llena de sangre empieza a sentir en carne viva ese dolor porque ni siquiera le daba para desmayarse, porque allí no hay sueño, allí no hay descanso. Y esta mujer fue torturada tal cual había muerto y había sido torturado su bebé abortado. Y luego coge su cerebro como cogió el del niño y este demonio estripa el cerebro de esta mujer y esta mujer queda en un silencio. Pero luego de ese silencio, la mujer después de un suspiro vuelve en sí y al volver en sí sabe que se va a volver a repetir la misma tortura porque empieza otra vez a sentir las contracciones y me dice, vete, vete porque esto es eterno, vete, vete porque te pueden hacer daño. Y salgo corriendo de aquel lugar y veo que eso mismo que ella estaba viviendo, lo están viviendo hombres. Y miro quiénes son esos hombres y pregunto quiénes son esos hombres. Y ellos me contestan, yo fui el padre de un bebé abortado. Veo hombres y mujeres
ya mayores, y me dicen, yo fui la mamá que aconsejó a mi hija, obligó a mi hija a abortar, yo fui el papá que obligué a mi hija a abortar, yo soy el médico que aborté, yo soy el médico que realicé abortos, yo soy la enfermera que serví para trabajar en una clínica de abortos, yo soy la secretaria que recibía y agendaba las citas para los abortos. Y estaban allí torturando de esa manera a todas las personas relacionadas con el aborto. Y cuando salgo de aquel lugar llorando en sueños, le digo, Señor, ¿por qué no entras? Y Él me dice, después de que un alma se condena al infierno, su condenación es eterna. Así que por eso, hijo, dile a mi hija que yo la perdono por el pecado del aborto. Y en aquel momento, al despertar de ese sueño, pude entender que el llanto de esta joven era a causa de un pecado del aborto. Miren, la Iglesia Católica por mucho tiempo ha estado siempre en contra del aborto. Porque los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el Señor nos dice en su palabra que desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había pensado, así como le dice al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Y el Señor a nosotros nos piensa desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Así que por eso el Señor me permitió vivir esta experiencia, porque también a esta joven la amaba, porque el Señor nos dice en estos tiempos, antes de que llegue como el juez justo, vendré como el Señor de la misericordia. Y sé que hay muchas almas y sabemos que hay muchas almas que en este momento en el mundo entero se están condenando a causa del aborto. Sabemos que en este momento en el mundo entero hay millones de bebés abortados a diario. Y sabemos que la mayor mortandad, la mayor epidemia, la mayor masacre está contenida en el aborto. Así que cuántas almas Satanás a diario está condenando al aborto. Cuántas almas Satanás está condenando al aborto a diario, por el pecado del aborto a diario. Y si estás viendo este video es porque el Señor quiere transmitirte este mensaje, porque te ama y porque tiene también misericordia para contigo, porque quieres que repares ese pecado del aborto, porque quieres que repares esas ataduras y esas consecuencias que cargas en tu vida a causa del aborto. Así que a la semana siguiente aquella joven volvió a visitarme de nuevo. Y al visitarme de nuevo hubo un momento de oración. Y en ese momento de oración nuevamente empieza a llorar y a ponerse sus manos en el vientre. Y cuando abro mis ojos después de ese momento de oración, el Señor me permite ver un niño que la abraza, ahí justo donde ella se ponía sus manos en el vientre. Y le pregunto a esta mujer, mira, en el nombre de Cristo Jesús, contéstame una pregunta. ¿Tú has abortado? Y con llanto me dice, sí, Jorge, yo aborté. Mi novio en ese entonces no quería hijos. Y que para estar con él yo tenía que abortar porque él no estaba preparado para ser padre. Así que me llevó a un lugar donde con medicamentos me hicieron abortar y perdí a mi bebé. Y le dije, en tu corazón, ¿tú qué sientes que es tu bebé? ¿Un niño o una niña?
y me dice, estoy segura que es un niño. Y le pregunto, ¿ya tú confesaste este pecado? Y me dice llorando y me dice, sí, Jorge, yo ya confesé este pecado. En el año 2011, entre esos años, el Vaticano dio una autorización para que en la Semana Mayor se pudieran confesar los pecados del aborto en ese tiempo, en las parroquias, con los sacerdotes. Y esta mujer ya había confesado este pecado. Y sigo hablando con ella y le pregunto, mira, después de que confesaste este pecado, ¿qué has venido sintiendo? Y me dijo, después de que me confesé con el sacerdote, cada vez que estoy en un momento de oración, cada vez que voy a la Eucaristía, cada vez que el sacerdote eleva la hostia, yo siento algo aquí en mi vientre y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y en ese momento le digo, mira, pues el Señor me está permitiendo ver que quien te abraza en tu vientre es tu hijo. Y es un varón como tú lo sientes. Y aquella mujer más lloraba. Y empecé a sentir la voz y escuchar la voz de ese niño que decía, mamá, Jesús me ha dado permiso para decirte que te amo. Me ha dado permiso para decirte que al momento de confesarte, has hecho un gesto de amor por mí para salvarme. Y yo simplemente le repetía esas palabras a esta mujer y le decía, mira, Jesús le ha dado permiso a tu hijo para abrazarte. Y eso que tú sientes en tu vientre es el abrazo de tu hijo. Y Jesús le ha dado permiso para que sepas que Él te ama. Y que tu gesto de amor al confesar el pecado del aborto, lo ha sacado a él de ese lugar donde estaba. Y hago un paréntesis. La Iglesia Católica no nos dice claramente el lugar que ocupan las almas de los no nacidos, especialmente los abortados y que no son bautizados, porque recordemos que el bautismo para poder gozar de la visión beatífica se debe hacer presencial. Por eso bautizamos a nuestros niños cuando nacen. Pero aquel día el Señor con esta joven me hizo entender que un gesto de amor ayuda a que estos niños gocen de esa visión beatífica. Porque aquel niño ya gozaba de la presencia de Jesús. Y la Iglesia Católica no ha aprobado una teoría que es teológica, pero que tampoco la descarta, de que los bebés no bautizados y todos los bebés no nacidos van como a un lugar al que quizás muchos llamamos limbo o se reconoce como limbo. Pero que como en ellos no hay pecado, no tienen tormento en ese lugar. Es como si estuviesen simplemente en una guardería y estuviesen siendo cuidados allí por santos ángeles, pero no gozan de esa visión beatífica. Así que un gesto de amor que hagamos por estas criaturas les permitirá gozar de esa visión beatífica, gozar de ese encuentro con Jesús y pasar a ese eterno vivir con el Rey de Reyes que se llama Jesús. Y volviendo al testimonio, cuando aquel niño, está la parte que más me inquieta, que más me dejó impactado, porque el Señor lo confirma todo y me dice, dile a mi mamá que estaría próximo a cumplir 9 años. Y le digo yo a esta joven, ¿cuántos años tendría tu bebé si estuviese contigo aquí? Y me dice, Jorge, tendría entre 8 o próximo, o ya tendría los 9 años. Ya que el niño me da un nombre y me dice, dile a mi mamá que yo me llamo como ella siempre quiso ponerme.
y me dijo el nombre. Y me dijo, voy a decir cualquier nombre para no decir el nombre real. Y le dije yo, mira, tú le ibas a poner Juan Diego a tu niño. Y empieza esta mujer nuevamente a llorar, a llorar, a llorar. Y no paraba de llorar. Y me decía, sí, Jorge, así lo quería llamar. Así que este niño vuelve nuevamente y la abraza y le dice, mamá, yo te perdono. Y en aquel momento le digo yo a ella, mira, Él te perdona. Así que le pido al Espíritu Santo que me mostrara qué hacer en ese momento. Y como en nuestro grupo de oración hablamos de muchos temas, el Señor a través del Espíritu Santo me hizo recordar unas predicaciones que tiempos atrás se habían hecho acerca del aborto, del bautizo de los no nacidos, de los bautizos de fe, en este caso. Así que le dije a ella, mira, ya hiciste tu primera parte, ya hiciste el primer gesto de amor, que fue confesar el pecado del aborto. Ahora vamos a hacer una confesión de fe. Ahora vamos a hacer un bautizo de fe y un perdón de fe. Así que la invité a que cerrara sus ojos y empezamos a orar en ese momento. Y en ese momento, cuando empezamos a orar, fue algo muy especial, porque se podía sentir como si el cuarto se estuviese llenando de un resplandor, de una luz. Así que aquel día, con esta joven, hicimos el bautizo de fe. Y lo que hicimos en el bautizo de fe fue darle un nombre oficial al niño. Así que le decía a ella, repite conmigo, yo, Julanita de tal, bautizo con la sangre de Cristo, porque no teníamos en ese momento agua bendita, bautizo con la sangre de Cristo a mi hijo Julanito de tal, con los 2 apellidos, para que haga parte de la vida eterna, de la salvación y del gozo de tener la presencia de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, seguimos orando. Hicimos otra oración donde la madre ya le decía, yo, y decía su nombre, te pido perdón, hijo, por la forma en que te aborté. Te pido perdón por impedir que llegaras a este mundo. Te pido perdón por haberte rechazado. Te pido perdón por todo el daño que te hice. Y empieza esta mujer a través del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, a decirle, perdóname, hijo, perdóname, perdóname, perdóname. Y esta criatura más se ponía resplandeciente, más podía ver brillar a este niño, hasta el punto tal que este niño la abraza con tanta fuerza. Y esta mujer experimenta que su hijo le pudo susurrar en el oído, mamá, te amo, mamá, ya hay paz en mi corazón. Y fue algo tan lindo, porque es como si un resplandor grande de luz se lo hubiese llevado. Y desde entonces aquella mujer sanó muchas heridas de su alma, de su corazón. Luego aquella mujer mandó a celebrar una Eucaristía por su hijo. Y desde entonces no volvió a sentir ese llanto. Al contrario, siente que tiene un intercesor en el cielo que ora por ella ante la presencia de Jesús. Y con esto, el Señor de ahí para adelante me ha permitido vivir experiencias grandes con mujeres que han abortado.
y casi siempre tienen las mismas causas, casi siempre están viviendo los mismos síntomas, casi siempre están sometidas a las mismas ataduras, porque miren, después de que Satanás induce a un alma para que caiga en el pecado del aborto, como él sabe que es un pecado que condena, como él sabe que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, porque quizás hay médicos que dicen es que yo debo cumplir por ley del gobierno, yo debo cumplir por ética y debo hacer ese aborto, porque la ley así lo dice. Pero la misericordia de Dios es tan grande que permitió esto en esta joven, sentir toda esta amargura, porque antes de confesar el pecado del aborto, ella me contaba y me decía: Jorge, yo no dormía, yo tenía pesadillas, a mí me sacaban quistes constantemente tenía sangrados, constantemente tenía infecciones vaginales, constantemente tengo por aquí rompimiento. Una de las causas también es que esta mujer tuvo un rompimiento del útero. Y son causas que físicamente viven muchas mujeres que abortan. De hecho, hoy en día, ya que el pecado del aborto ha crecido, muchas mujeres que abortan experimentan incluso como un peso en la espalda, experimentan incluso como tensiones desde la cabeza hasta la zona cervical, se les enfrían las manos, se les entumecen, y todo esto es consecuencia del pecado del aborto. Y adicional sufren de anemias, de hemorragias y de un montón de afecciones físicas generadas por el pecado del aborto. Pero hay otras que son espirituales, y muchas personas que están relacionadas con el aborto, las mujeres, los padres, quien obliga, quien aconseja abortar, cuando menos piensan, empiezan a tener pesadillas fuertes, empiezan a tener sensaciones de persecución, empiezan a tener miedos, empiezan a tener tristezas profundas, y aún así lo tengan todo, así tengan riqueza, así tengan dinero, no son felices, no son felices, porque cuando yo accedo al aborto, yo estoy entregando mis gracias para que Satanás me las robe y robe mi felicidad. Por eso es que muchas personas que intentan o que se han quitado la vida han tenido una relación directa en su mayoría con el aborto. Así que si tú estás viendo este video, te comparto este testimonio de fe. Primero, para que sientas que Jesús no te está condenando, al contrario, te comparto este testimonio para que abras los ojos a la luz del Espíritu Santo y puedas reconocer el pecado tan grande que agobia tu vida, para que así como muchas mujeres y muchas personas con sus leyes, con sus decretos están promoviendo el aborto y celebran el aborto, así como en este momento hay una ausencia de Dios grande, y hay muchas jóvenes que chicas y chicos que dicen que si llega un embarazo, pues es mejor abortar para luego de que sean profesionales y tener ya una carrera definida, ahí sí poder tener hijos. O que si me violan, entonces voy a abortar. O que si mi bebé viene enfermo, voy a abortar. Y ya lo dicen con una naturalidad. Y es triste porque esto marca la ausencia de Dios. Pero si tú en tu vida has cometido un aborto o estás pensando en abortar, mira las consecuencias que trae el aborto. Las consecuencias de aquí de la tierra son consecuencias que se viven, porque puedes quedar con una anemia, pero luego la anemia va a morir cuando ya tu cuerpo empiece cuando ya no haya alma en tu cuerpo, que ya el cuerpo no tenga vida, la anemia, las hemorragias, todo eso termina.
pero lo del alma es para siempre, lo del alma es eterno, y no solamente quedas tú atado, sino que empiezas a dejar unas consecuencias intergeneracionales en la vida de tus descendientes, de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos, de tus familiares. Entonces, yo te invito para que hagamos un momento de oración, para que le pidamos juntos a nuestro Señor Jesús, para que pidamos la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para que le pidamos a nuestro Santo Ángel de la Guarda, que mientras estamos en esta pequeña oración, Él se ponga de rodillas ante los pies de Cristo Jesús, orando e intercediendo por ti en este momento, para que en tu corazón sientas la misericordia de Jesús. Un Jesús que hoy no te está señalando, un Jesús que hoy no te está juzgando, un Jesús que te está diciendo, yo te amo, porque igual que esa criatura que tú abortaste, porque igual que a esa criatura que es tu nieto, a la que hiciste a tu hijo, a tu hija abortar, porque quizás como médico, todos esos bebés abortados, ya Dios los había pensado, así como te ha pensado a ti, desde antes de estar en el vientre de tu madre. Y hoy en este momento, el Señor quiere salvar tu vida, pero también quiere que entregues ese gesto de amor a ese bebé, a esa criatura que has abortado, para que salga de allí de ese limbo, para que salga de allí de ese lugar donde Jesús los tiene resguardados, para que gocen de esa salvación, de esa visión beatífica. Así que te invito a que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor, hoy yo te pido perdón por haber cometido el pecado del aborto. Te pido perdón, Señor Jesús, por esa decisión que tomé una vez, Señor Jesucristo, y que quizás, Señor, son las consecuencias de mis tristezas, de mis angustias, de mi ruina espiritual, de mi ruina material. Quizás, Señor Jesucristo, es la raíz por la cual ya no tengo paz, por la cual vivo triste, llena de depresiones, llena de angustias. Jesús, hoy perdóname, Señor. Ten misericordia de mí, Jesús. Aparta de mí, Señor Jesús, este pecado. Y dame la fuerza, Señor Jesucristo, para dar ese primer paso. Y es buscar a un sacerdote, Señor Jesús, para a través del sacerdote decirte, me confieso y me arrepiento porque aborté. Me confieso y me arrepiento porque obligué a mi pareja a abortar. Me arrepiento y me confieso porque como madre y padre obligué a mi hija, a mi hijo, a que abortaran. Me confieso porque como amiga, porque como amigo, mi consejo fue aborten. Hoy, Jesús, te pido perdón y dame la gracia, Señor, de poder reconciliarme contigo, Señor. Y a la criatura que bebé, que aborté, a mi hijo que aborté, a mi hija que aborté, hoy le pido perdón. Hoy le pido perdón. Yo, y vas a decir tu nombre, te pido perdón. Vas a pedirle al Espíritu Santo que te permita sentir si es un niño o una niña.
y vas a pensar en un nombre bíblico para ese niño y esa niña. Si es niño en este caso voy a decir, Jesús María, te pido perdón por haberte abortado. Si es una niña vamos a decirle, María Jesús, te pido perdón por haberte abortado. Y te bautizo con la sangre de Cristo para que hagas parte del reino y de la salvación y de la presencia eterna de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me perdono a mí mismo, me perdono a mí misma por el pecado del aborto. Me perdono a mí mismo y a mí misma por haberme hecho daño en mi alma y en mi cuerpo, por haberme negado la posibilidad de ser madre y de ser padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que la invitación es a que si sientes que en tu familia hay personas que han abortado, empieza a orar a través del Santo Rosario por ellas. Si tú abortaste, adopta el Santo Rosario como el arma que te purificará del ataque de Satanás, porque con el pecado del aborto eres un alma que le perteneces, y él va a querer dar la batalla para que no des ese paso y te reconcilies con Dios. Así que coge tu camándula, empúñala y a través del Santo Rosario, a través de la intercesión de Mamita María, vas a romper en tu vida ese pecado del aborto. Confesión, que es el primer acto de fe, que es el primer acto de amor para con tu bebé abortado. Oración de perdón, bautizo de fe, Santo Rosario y mandar a celebrar, no una, ojalá varias Eucaristías por tus bebés o por tus nietos, o si eres médico, por todos aquellos bebés a los cuales te serviste para abortar. O si eres farmacéutico y trabajaste en el desarrollo de medicamentos para abortar, Santo Rosario, especialmente por todos los bebés que abortaron con el desarrollo de tus medicamentos. Así que les dejo este video, este testimonio que humildemente les comparto, para que nos unamos a través de la Santísima Virgen María a llevar este mensaje para que muchas almas puedan arrepentirse y para que muchas almas que están pensando en abortar no lo hagan. Así que les dejo este mensaje, este video. Y de antemano, gracias por la escucha. Y recuerden que el Señor nos ama y que tenemos una madre que también nos ama con un amor maternal infinito. Y que así como hizo conmigo en un momento, así como pudo interceder por mí y decir, ya mi hijo Jesús lo está sanando, como le decía a mi esposa, hoy María, nuestra Madre del Cielo, te está diciendo a ti, ya mi Hijo Jesús te está sanando. Alabado sea Jesucristo y a María la honra. Un abrazo en Cristo Jesús.